El tema de las contrataciones públicas tiene una potencia muy fuerte y en el tema de género es porque las mujeres somos muy emprendedoras. De manera particular comenzamos a reflexionar viendo la realidad dominicana. Nosotros tenemos, al igual que la mayor parte de los países, casi la mitad de la población que es mujer. La mujer se ha ido preparando. En mi país, por ejemplo, hay más mujeres que tienen maestrías que hombres. Hay más mujeres que están en la universidad que hombres. Y entonces cuando vemos el registro de proveedores del Estado, que es donde tienen que inscribirse quienes van a ofrecerle sus bienes y servicios al Estado, no había casi mujeres. No había incluida ni siquiera la perspectiva de género, ni un indicador en el registro que nos permitiera saber cuántas mujeres eran propietarias de empresas. Y a partir de ahí comenzamos a decir, pero ¿cómo es posible? El Estado es el mayor comprador y tiene obligatoriamente que al comprar ser responsable. También las mujeres en muchos de nuestros países están en extrema pobreza. Aunque se han ido capacitando, muchas veces son las que llevan la carga de su familia. Son las que muchas veces son familias monoparentales, es decir, llevan una responsabilidad económica muy grande. Además, comenzamos a ver otros estudios que había. Por ejemplo, nos encontramos con un estudio en el 2010 que fue hecho, en el que participó BID, GTZ y Banco Mundial, que nos decía por qué una mujer decidía comenzar una empresa. Y cuando vimos por qué, dijimos, pero esto se adapta perfectamente al mercado público, porque las mujeres ¿qué quieren? Quieren tener, si bien un trabajo, quieren tener una flexibilidad horaria para poder atender a su familia. Y el trabajar a través de las compras públicas, el ofrecer bienes y servicios te permite eso. También la mujer quiere, y eso lo encontramos muy claramente en ese estudio y en otros que analizamos, quiere tener una empresa porque quiere aportar al hogar. Aún tenga un esposo, aún tenga una pareja, la mujer necesita aportar al hogar. Y entonces cuando dijimos eso, bueno, pero vamos a comenzar a analizar las empresas nuestras. Tenemos un estudio, que es lo bueno de tú ir cruzando información, tenemos un estudio de las pymes, que es del año 2013, que salió publicado en el 2014, que nos dice que en nuestro país hay 792.000 micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, solamente propietarias de esas empresas hay 14% de mujeres. ¿Por qué? Y comenzamos a analizar entonces cómo funcionaba el mercado público, cuánto transaba el mercado público y qué cantidad de mujeres estaban siendo proveedoras del Estado. Y nos encontramos, después de haber hecho una auditoría para que realmente poder saber cuántas mujeres tenían empresas, que de 19.000 proveedores que había cuando llegamos, menos de 1.000 eran mujeres. Y decíamos, pero si somos la mitad de la población, si tenemos un nivel académico importante, ¿por qué apenas 1.000 mujeres? Entonces ahí comenzamos a trabajar con las mujeres y con asociaciones de mujeres empresarias, con asociaciones de MIPYMES que trabajan con mujeres, y muchas ni sabían que tenían la opción del mercado público. Cuando saben que tienen esa opción, cambia la cosa. Y cuando saben lo que significa en cuanto a monto, cambia la cosa. También lo que dijimos cuando llegamos, que uno de los mitos que queríamos quitar de toda esta discusión es que el Estado compra cosas sofisticadas. Normalmente la gente piensa, yo no puedo venderle al Estado, porque el Estado compra mucho, compra cosas sofisticadas. Y lo que hemos podido ver al analizar el sistema de compras y cómo funciona es que el Estado compra lo que cualquiera compra en su casa. Y por tanto, eso puede ser suplido por micro, pequeñas y medianas empresas y por mujeres. En primer momento solamente nos dedicábamos a trabajar con las mujeres proveedoras y luego decíamos, bueno, pero vamos a hacer un levantamiento de información, y nos encontramos que más del 80% de las unidades de compras de cada institución está dirigida por una mujer. Y dijimos, bueno, pero aquí tenemos que ser aliadas todas en este trabajo que estamos haciendo para que la mujer pueda desarrollarse y lograr su independencia económica. Y ahí entonces comenzamos a trabajar con las mujeres. ¿Qué nos decían ellas cuando comenzamos a trabajar? Que ellas no se imaginaban que podían apoyar a las mujeres y a las microempresas.
con lo que ellos hacían, porque lo hacían como un trabajo rutinario. Y yo digo que parte de lo que tenemos que lograr en compras públicas es que ese trabajo no sea rutinario, sino que se utilice la inteligencia de la información que te da el mismo sistema para tú apoyar políticas públicas de desarrollo. Entonces, cuando trabajamos con ellas nos dicen eso. Y luego, ¿qué nos hemos encontrado? Que cuando las proveedoras están yendo a las unidades de compra que las reciben estas mujeres, ellas mismas nos han dicho que la recepción es completamente diferente, que son ellas las que le están motivando a que participen más, le dan más información, le dicen que estamos trabajando incluyendo la perspectiva de género en las compras públicas, y lo que hemos podido determinar es que se sienten orgullosas de ser parte de esta iniciativa. Es decir, mira cómo las alianzas, incluso entre las mismas mujeres, se puede potenciar para lograr este tipo de resultados que estamos teniendo. Al principio que comenzamos a trabajar este tema, vencer el escepticismo de la gente. Mucha gente no creía en lo que proponíamos, mucha gente pensaba que no era cierto, mucha gente pensaba que era simplemente una propuesta más de las que había, y tuvimos que ayudar a que la gente incluso creyera en ellas mismas. No solamente creer nosotros en lo que estábamos proponiendo, sino en que los sectores productivos creyeran en ellos mismos. Para nosotros eso fue el reto, pero también la satisfacción más grande. Ya la gente cambió completamente en mi país en apenas 3 años. La actitud del sector privado y de las pymes y mujeres es diferente. Ya ellos no piden que se le consideren, ya ellos reclaman un derecho. Y eso es lo que nosotros le hemos dicho. Ustedes tienen, en el caso de República Dominicana, una base legal que los respalda, organícese y reclame su derecho. Entonces cambia el diálogo entre la administración y los proveedores. Y de verdad que esa ha sido la parte que al inicio me costó un poco porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Ahí lo que decidí, y eso fue una decisión personal, decir siempre la verdad y decir que el reto era grande, que lo único que nosotros le íbamos a dar era una oportunidad. No le pintamos un paraíso, le dijimos no, esto es difícil, pero ven que cuentas con nosotros como apoyo. Y el sector, los sectores, las mujeres han respondido mucho. Hemos encontrado que incluso de manera no programada, a nivel de los hombres se dan redes más fácil en la administración que a nivel de las mujeres. No sé, yo digo a veces porque tú sales del trabajo y tienes 50 cosas en las que ocuparte, pero pensamos que el tener ese tipo de redes no forma parte de nuestro trabajo y forma parte de nuestro trabajo. En los países menos desarrollados, en los más desarrollados, las redes funcionan. Y ese es el poder que tienen las redes, que cuando tú no consigues muchas cosas, una llamada a una persona que tú conozcas te ayuda a solucionar un problema que fácilmente te toma meses por la vida tradicional. Y no es que tú no hagas el trámite, pero tú llamas a la persona, la sensibilizas, comparte con ellos, le dices la importancia que tiene, y la gente realmente reacciona diferente. Y las mujeres tenemos que aprender que eso es parte de nuestro trabajo. Actuar en red, trabajar en red, y también eso nos va a ayudar a mejorar las condiciones de trabajo, no solamente de las que ya están como nosotros en una posición media alta, sino de las que vienen detrás que necesitan mejores condiciones. Y de verdad, en nuestro país las mujeres son más en la administración pública también. Ocupan puestos, pero ya luego de posiciones medias en adelante es más difícil crecer. Cuando hemos hablado con políticos acerca del tema, nos dice, mira, normalmente en la política tú seleccionas para ser tu ministro o directores generales a gente que está muy cerca de ti, por distintos motivos. Y normalmente las mujeres no estamos en esa red. Y ahí también tenemos que aprender a llegar. ¿Cómo podemos estar en esos centros donde se toman las decisiones? Porque si no, ni vamos a poder avanzar nosotras, ni van a poder avanzar otras mujeres. En relación al impacto que ha tenido toda la implementación de estas políticas de género,
desde la perspectiva de compras públicas, nosotros tenemos desde el 2012 un incremento importante de la cantidad de contratos y de los montos que se está contratando a mujeres, porque parte de lo que hacemos es ver cómo lo que estamos haciendo va apoyando o no al sector. Por ejemplo, en el 2012 teníamos 7.102 contratos por unos 94 millones de dólares. En el 2013 tuvimos unos 9.324 contratos con 244 millones de dólares. Y en el 2014 más o menos una cifra similar, 14.000 contratos por 221 millones de dólares. Es decir, que vemos cómo pasamos de 94 millones a 224 millones de dólares de un año a otro y cómo eso se ha mantenido en el tiempo. La política en nuestros países a veces está muy desacreditada. En los países de América Latina no necesariamente tienen la mejor imagen de los políticos. Y yo digo que lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahora es política, pero política de la buena, de lo que debemos ocuparnos los que estamos en posiciones públicas y los políticos y políticas, es decir, del bienestar de la gente, del bienestar de la sociedad. Ir en contra de lo que es normalmente una corriente, ¿verdad? Es difícil, pero si uno está convencido del papel que tiene que jugar, lo que tiene que echar todo el esfuerzo del mundo para lograr sus objetivos. Yo tengo mucho tiempo en la administración pública. No había tenido nunca la posibilidad o la oportunidad de tener que estar tan expuesta a los medios, tan expuesta públicamente, pero sí había trabajado técnicamente mucho. Y lo que me encuentro cuando llego a una posición como esta es que tú puedes potenciar todo lo que por todo lo que has estado trabajando durante mucho tiempo, porque te expones públicamente y por tanto ya tu rango de acción y de incidencia es mayor. Entonces, los que estamos ya en estas posiciones y las que estén en posiciones aún mayor, yo le digo que hagan su trabajo. Igual yo trato de hacerlo cada día y de verdad te digo, no me importa. Yo estoy convencida con lo que estoy haciendo, creo que si estoy en esta posición es porque tengo que cumplir un objetivo y lo peor que me pudiera pasar es que yo pasara por esa posición y no haya impactado en nada. Entonces, los 20 años que tengo en la administración no me sirvieron de nada. Uno a veces lo que tiene es mucho temor y te lo digo, a veces, sobre todo al inicio, yo tenía dudas, no tenía, puedo decirte como la convicción de que se iba a entender lo que estaba planteando. No sabía cómo iba a reaccionar ni la sociedad ni las instituciones, pero las mujeres, ¿sabes qué? Tenemos como una intuición que nos va guiando en la vida. A veces dicen que porque tenemos que hacer tantas cosas al mismo tiempo, desarrollamos ese sentido intuitivo y de verdad que cuando uno cree en lo que está haciendo y está convencida de que no lo estoy haciendo porque me conviene a mí, sino porque conviene en lo que estoy trabajando, el resultado es extraordinario. Yo he tomado grandes retos, a veces digo que en los temas de compras uno se lanza casi como en una acción suicida, y dice, pero bueno, ¿y qué va a pasar? Y esas acciones que uno toma así son las que ayudan a hacer el cambio, porque si tú te comportas de manera tradicional no vas a poder hacer el cambio. La administración pública es muy lenta al momento de responder y uno tiene que, cuando tiene una propuesta innovadora, tratar de arriesgarse, claro, sabiendo que existe un contexto institucional, nunca pasando por encima de la institucionalidad, pero hay que arriesgarse y hay que hacer planteamientos novedosos en los que muchas veces solo tú crees. Por ejemplo, en el caso de compras públicas en República Dominicana, cuando nosotros comenzamos a hablar de la importancia de vincular las compras a las pymes y a mujeres, mi equipo de trabajo de la dirección no creía en eso. Yo tuve incluso que convencerlo a ellos de que estábamos por la dirección correcta. Y eso es un ejercicio que uno tiene que tener también como de humildad, de diálogo constante, porque si yo no soy capaz de
convencer a los que están cerca de mí cómo yo voy a ir más allá. Entonces eso mismo te ayuda a ejercitar como ese diálogo, esa reflexión, porque es una reflexión conjunta que hay que hacer. Si tú tratas de imponer las cosas no marchan, la gente reacciona de manera contraria. Entonces uno tiene que tener como una inteligencia estratégica para saber cómo avanzar y cuándo dar cada paso, pero estar seguro de que si no lo das, las cosas no van a cambiar.